Ya, entonces habíamos quedado en el versículo, ¿se acuerdan? 15, versículo 15 de Hebreos 12. Habíamos estado hablando y tocando la semana pasada los versículos 14 y 15, ¿ya? Y vimos un poco el contexto a lo cual se refería y también vimos vimos la cita que hace el autor a los hebreos respecto a Deuteronomio capítulo 29. De los que estuvieron la vez pasada, que entiendo fueron todos, bueno, la gran mayoría, sí, la gran mayoría estuvo. Así que, ¿qué tal si hacemos un resumen para los que no nos pudieron acompañar? ¿Se acuerdan lo que hablamos del versículo 14 y 15? Les escucho, hermanos. Les escuchamos. ¿Están ahí o no? ¿Me escuchan? Ismael, ¿te acuerdas tú o no? Lo que vimos la Lo vez de pasada. Deuteronomio 15:15, yo me A acuerdo ver, uy, que, no, yo me acuerdo de que habíamos comentado en este versículo que habíamos debatido acerca de a qué se refería al seguir la paz con todos. Y ¿ya? habíamos llegado a la conclusión de que el tema de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y todo lo que sigue diciendo después es que eh, la paz y la santidad están reservadas solo para los que realmente son hijos de Dios, para los que viven en fe, para los que le agradan, para los que son nueva criatura, que es imposible para una persona que no es creyente, que no es nacida de nuevo, poder seguir la paz y la santidad. Por eso no ven al Señor, los que no viven en paz y santidad, porque no son del Señor, no han sido nacidos de nuevo. ¿Ya? Correcto. Eso fue un poco de lo que vimos. ¿Quién más se acuerda? Mamá, ¿tú te acuerdas lo que vimos? Versículo 14, 15. Me acuerdo un poquito que vimos también lo que era volver, nadie verá al Señor. Me parece que también hablamos de eso, que qué significaba ver al Señor, verlo como. Y dijimos que era verlo en el momento de morir. Me acuerdo que, o sea, poder estar en su presencia. ¿Ya? Ahí habíamos dicho, respecto a lo que dijiste tú, Ismael, se me había pasado, era Deuteronomio 29, no Sí, Deuteronomio 15. Y respecto a lo que tú mencionas, mamá, claro, efectivamente vimos líneas de los que algunos pensaban, ya y dijimos que nosotros ahí debíamos ver qué era lo que nos hacía más sentido, porque esa sin la cual nadie verá al Señor, que viene hablando de la santidad, en el contexto de que deben seguir la paz con todos, decíamos que algunos entienden que es en el año 70 de lo que se está diciendo, y otros entienden efectivamente que es en el momento de la muerte. Y también existe otra línea que dice que estas dos anteriores no se contraponen, ¿ya? O sea, puede ser que sea que se refieran al año 70 como también en el momento de la muerte del creyente, pero sí o sí la cláusula es que la santidad, sin santidad, entonces nadie verá al Señor, ¿ya? Entonces, eso es lo relevante ahí, ¿ya? Eh, ¿Qué vimos respecto, se acuerdan, al tema de que vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados? ¿Se acuerdan lo que vimos ahí? Cindy, Kerr, si se acuerdan, ¿alguno de los dos se acuerda lo que vimos ahí? O también puede ser Ismael, mi mamá también que estaba, Paula, que también está acá. El versículo eh, 15, ¿se acuerdan? estuvimos analizando eso que era la raíz de amargura, Ya. que era,
pero explain un poquito más. Para Ay, que... no me acuerdo bien clarito, pero Ah, ya. era como estar mm, eh, atado a algo, Ya. a que uno arrastra raíces de amargura cuando se ata a algo. Ya. Vimos esa línea y también vimos otra línea que decía lo que voy a explicar ahora. Una de las líneas respecto al versículo 15 es que vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, nosotros ya hemos entendido que este privado de la gracia de Dios se entiende única y exclusivamente los que pueden ser privados de la gracia de Dios, aquellos que son inconversos, aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que son tomados como bastardos y no como hijos, según el contexto anterior. Entonces, ellos son los que pueden quedar privados de la gracia de Dios. Por eso es que el autor, hablando a una congregación heterogénea, que no sabe quiénes son los creyentes y quiénes son los que no son creyentes, entonces él dice esto, esta exhortación, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. Entonces, de esa manera, él da a entender que algunos van a ser privados o podrían llegar a ser privados de la gracia de Dios a raíz de lo que ya venía diciendo en los versículos anteriores, ¿ya? Todo el tema de la disciplina, de seguir la paz, de la santidad, etcétera, ¿ya? Y respecto al tema de la salvación, entendíamos que el creyente no pierde la salvación, y vuelvo y repito, sino que se refiere a que a los inconversos, ya a los inconversos que ellos sí que pueden llegar a ser privados de la gracia de Dios. Como segundo punto también vimos que en la parte B del versículo 15 dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ello muchos sean contaminados. Entonces, una de las líneas era que algunos entendían que producto de la disciplina anterior, algunos tengan raíz de amargura, algunos creyentes, entonces les ocurra esto, les brote raíz de amargura y por causa de ese brote se perturben y por esa perturbación muchos de ellos también sean contaminados. O sea, aquí podríamos ver, bajo una línea interpretativa, que por causa de uno que le brote raíz de amargura, muchos podían llegar a ser contaminados. Entonces el autor aquí está haciendo una advertencia en cuanto a ese potencial brote de raíz de amargura que pueda suceder en algunos de los cuales están en disciplina, ¿ya? O se les habla, se les exhorta acerca de la disciplina, pero es en ese contexto. Y la otra línea que también vimos fue la respectiva a Deuteronomio 29, ¿ya? Y decíamos, ¿por qué? Porque entendíamos que el autor acá está citando textual lo dicho en Deuteronomio 29. ¿Cuál es la cita textual? Esta, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe, ¿ya? Y por ella muchos sean contaminados, ¿ya? Entonces, bajo esa línea, en esa cita textual que se hace, en Deuteronomio 29, lo vamos a leer para los que no estuvieron, dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Ese es el contexto, ¿ya? Además dice, del pacto que estableció con ellos en Horeb, Moisés pues convocó a todo Israel, ¿ya? Entonces los destinatarios de estos dichos van a ser todo Israel. Y les dice, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho ante vuestros ojos en la tierra de Egipto, ¿ya? Entonces los destinatarios, perdón, son Israel en el contexto de Egipto, cuando Jehová había hecho todos los milagros, los portentos, para sacarlo a Israel, a Jacob, a su amado, de Egipto, ¿ya? Entonces, en ese contexto, es que en el versículo 10 se nos va a decir, perdón, aquí, más abajo, no era el versículo 10, más abajo. En el versículo, voy a partir desde el 14. Dice, no solo con vosotros solos, no con vosotros solos hago este pacto y este juramento, ciertamente es con los que están hoy aquí con nosotros
ante Jehová nuestro Elohim y también con los que no están aquí hoy con nosotros, ¿ya? Con ellos Jehová hace este pacto, porque vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado, ya habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de palo y de piedra, de plata y de oro, que tienen entre ellos, ¿ya? Eso es lo que el pueblo de Israel había visto, había habitado en Egipto y había visto los ídolos, ¿ya? En ese contexto estamos. Israel sale de Egipto, Moisés los exhorta a no mirar hacia atrás, a no mirar a Egipto, y les recuerda las palabras del pacto de Jehová, y les dice entonces que ellos habían conocido sus abominaciones y sus ídolos, y aquí es donde le dice, no sea que haya entre vosotros, hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, nuestro Elohim, ¿ya? Para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya entre vosotros, y aquí está la cita textual de Hebreos 12, versículo 15, perdón, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta imprecación, se congratule en su corazón pensando, o sea, él mismo se engrandezca diciendo, tendré paz, aunque siga andando en la obstinación de mi corazón, arruinando así lo regado junto con lo seco. Yahvé, o Jehová, no querrá perdonarlo, sino que el furor de Jehová y su celo será encendido contra aquel hombre, y todas las maldiciones escritas en este rollo, o sea, en el pacto, caerán sobre él, y Jehová borrará su nombre de debajo de los cielos, y Jehová lo apartará para mal de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en el rollo de esta ley. De manera que, cuando las generaciones venideras de vuestros hijos se levanten después de vosotros y los extranjeros vengan de tierras lejanas, al ver las plagas de esta tierra y las enfermedades con que la habrá afligido Jehová, exclamarán, toda su tierra es azufre y calcinación, ni siembra ni germinación, y el pasto no crece en ella como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, que Jehová destruyó en su ira y en su furor. ¿Ya? Entonces, acá les pregunta, y todas las naciones dirán, ¿por qué trató así Jehová esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta enorme ira? Y se les responderá, porque abandonaron, acá está, el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y encaminados tras otros dioses, de nuevo la idolatría, se inclinaron ante ellos y les sirvieron, dioses, de nuevo idolatría, que no conocían, los cuales él no les había asignado. Por eso la ira de Jehová ardió contra esta tierra para traer sobre ellas todas las maldiciones escritas en este rollo, y con ira, furor y con gran indignación. ¿Ya? Entonces, en ese contexto es que se da lo que dice de no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo, o sea, una raíz de amargura, como se traduce después en el griego en la Septuaginta, y en lo que también el autor cita, y suceda que al oír las palabras de esta imprecación, ya, o sea, en este sentido de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, o él se congratula en su corazón pensando, tendré paz, aunque siga la obstinación de mi corazón, ¿ya? Entonces, en el contexto de no volver a los ídolos, en el contexto de no mirar atrás, en el contexto de no contaminarse con lo que estaban haciendo los egipcios en sus abominaciones y sus ídolos, es que Jehová reconviene por medio de Moisés al pueblo y les dice, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo, ¿ya? Entonces, la otra línea interpretativa, como les estaba diciendo, algunos comentaristas y también otros hermanos señalan que entonces cuando acá el autor dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados, está tirando a los destinatarios al momento este de Deuteronomio 29, cuando al pueblo se le hace esa reconvención respecto a la raíz de amargura, producto de que estén volviendo atrás. Entonces, en este sentido, tendría todo el sentido del mundo, valga la redundancia,
el hecho de decir, oye, que no broten ustedes alguna raíz de amargura. ¿Por qué? Porque algunos van a volver atrás y pueden ser perturbados y por ella muchos van a ser contaminados. ¿Por qué? Porque van tras, en este caso, no tras dioses, o puede que sí, porque si al César en ese tiempo lo veían como un dios, entonces puede que vayan tras César, puede que vayan a ofrecer sacrificio al templo, puede que no estén en santidad ante Dios, ¿ya? Entonces, por eso es que el autor cita, porque sería el mismo caso, pero con diferente contexto, pero la misma aplicación de lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto. Entonces, por eso es que el autor, vuelvo y repito, cita esta frase textual de no sea que brotando, ¿ya? No sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Ya? Entonces, esa fue la otra línea que vimos, no tanto ligado a que uno que esté en disciplina tenga raíz de amargura y que diga, oye, porque yo estoy en disciplina y se amargue, no, sino que nos está llevando, vuelvo y repito, al tiempo de Moisés, ¿ya? Cuando se hace esta exhortación a no volver atrás, a los dioses de Egipto, a las abominaciones que se hacían allá, ¿ya? No sé si queda claro, no sé qué les parece, no sé si los que no estuvieron la vez pasada quieren opinar ahí al respecto. Elías, nuestro hermano Guillermo, Matías, también que no estuvo. No sé si quieren opinar ahí. Yo tengo una pregunta que no entendí bien con lo que dijiste, ¿a qué se refiere con raíz de amargura? Ya, cuando se refiere a raíz de amargura, el autor está citando, eso sí me lo captaste, ¿no es cierto? ¿Captaste ese argumento? Entonces, el autor al citar el tema de la raíz de amargura, nos está llevando al tiempo de Moisés y lo que algunos entienden que significaría esto de raíz de amargura sería que el corazón de las personas, en este caso, de los que están escuchando, les suceda esto. Lo mismo que en, perdón, lo mismo que en Deuteronomio 29 acá. Brota la raíz de amargura, brota el hiel y el ajenjo, y pasa esto, se congratula el corazón, o sea, acá dice, se bendiga, él se bendiga en su corazón y diga, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucedería en este contexto también, ¿ya? Sería prácticamente lo mismo, o sea, acá brota la raíz de amargura y la persona que está privada de la gracia de Dios puede pensar, yo estoy bien, estoy en paz, por el hecho de ir al templo, por el hecho de asistir a los cultos judíos, por el hecho de seguir la Torá, de seguir a Moisés, entonces yo estoy bien al desechar al Cristo, porque Él no sería el Salvador. Entonces él se congratula, se pone soberbio, se ensoberbece en su corazón. Entonces, en este sentido estaría apuntando la raíz de amargura, a lo mismo que acontece con Moisés. No sé si ahí se entiende mejor. Sí, sí. Entonces, lo que planteas, a eso lo liga cuando dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, eso Claro, es una consecuencia de no, o sea, de dejar de alcanzar la gracia de Dios, es que la persona se en sí misma claro, y desprecie a Dios. claro, Eso es según... claro, suceda lo que sucede en Deuteronomio 29, que él como tú bien dices, se ensoberbezca y producto de ese ensoberbecimiento, entonces se perturbe y por eso mismo muchos sean contaminados, ¿ya? Pero esta es una advertencia y entendemos que esto les va a pasar no a los creyentes, insisto, por eso es que es una advertencia para un público heterogéneo, que no se sabe quién es creyente y quién no. Por eso es que el autor hace esta advertencia, pero bajo ningún punto, Elías, digo, para que quede claro, que esto le aplicaría a un creyente.
sino que, vuelvo y repito, es una advertencia. Ok, ok. ¿Se entiende, no? ¿Se capta el sentido? Porque después va a decir en el 16 que no haya ningún fornicario profano. Y aquí ya nos aclara. Porque el fornicario, y siguiendo con el estudio, porque el fornicario, la palabra fornicario, que es porneia en el griego, que también se utiliza para adulterio, para fornicación, y también de donde deriva también la palabra de pornografía el día de hoy. Entonces, que no haya ningún fornicario profano, y lo liga, dice que no haya ningún fornicario profano. Entonces, como en el contexto de la raíz de amargura de Moisés estaba dado a los ídolos, a la fornicación, en ir en pos de los ídolos, el hecho de fornicar, de ser adúltero en cuanto al pacto de Dios, que fue lo que Dios dice en Deuteronomio 29, entonces por eso es que toma mucho más sentido aún, que no haya ningún fornicario o profano. Y acá es donde lo que es santo, lo que es puro, lo tiene por inmundo. ¿Ya? Entonces las palabras que Dios dio a Moisés allá, entonces el que le brota esa raíz de amargura y se ensoberbece en sí misma, tiene en poco, profana la palabra de Jehová dada. ¿Ya? Entonces, por eso es que después dice cómo Esaú, y aquí nos llevan a otro contexto. Pero vendría a ser eso. No sé si con eso te aclara más o te surgen más dudas, que también puede ser. No, no, me quedó clara la explicación. Vale. Vale. No sé si alguien más quiere opinar ahí. No sé si al hermano Guillermo quiere decir algo o Matías. Perdón. Yo por ahora no, ¿ah? Gracias. Vale, Ahí yo voy entendiendo un poco más, así que en caso de duda igual consulto. vale. Entonces, el versículo 16 dice, siguiendo esa misma línea, que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. ¿Ya? Entonces, nos vuelve a poner en ese contexto de fornicación o de profanación, y acá pone un ejemplo explícito, al igual que el anterior, que era la raíz de amargura en el tiempo de Moisés, ahora nos va a llevar en ese mismo contexto, porque viene hablando de lo mismo, al tiempo de Esaú. Adelante, Elías o María José. Sí, que también había visto la idea de que acá, cuando dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, eh, algunos hermanos lo entienden como que es quedarse pegado atrás, que por eso no alcanzan la gracia de Dios. ¿Y qué significa quedarse pegado, según lo que decían los hermanos? Perdón, que es que se quedaron en las cosas antiguas, las que narra antes, en los sacrificios, en las obras. Es como volver al tema de lo que estaban haciendo en ese entonces, que era judaizar. Entonces, cuando dice que brotando alguna raíz de amargura, muchos, o sea, algunos lo interpretan como que lo que ocurre es que se vuelve como el legalismo, y al no ver que los demás cristianos como que se someten a la ley o cumplen la ley, o las cosas, digamos, de forma legalista, en temas de formas y cosas así, entonces por eso eran perturbados, porque se fijaban más en lo exterior que en la obra de Dios en el corazón. Y por ende dice después que por ella muchos sean contaminados. Entonces también era como para tener en mente esa otra forma de verlo y ver cuál es la que más podría ir calzando. Claro, sí. Creo que la semana pasada también comentamos algo parecido, no tal cual, pero algo parecido, porque eso era lo que era el desafío para nosotros, porque muchas veces hay ciertas interpretaciones que uno superficialmente dice, oye, puede ser, tiene sentido, porque habla de privar de gracia, habla de raíz de amargura, habla de perturbación,
habla de que muchos serían contaminados y es lo que pasaba, por ejemplo, cuando Pablo le dice a Pedro en Gálatas, oye, ¿por qué le pides a los gentiles a judaizar? Y lo reprende públicamente y le dice, por causa tuyo muchos fueron desviados. Y es efectivamente eso, o sea, por el ejemplo que dio Pedro, algunos también lo estaban haciendo. Entonces alguno podría decir, oye, efectivamente eso aplica acá. Pero ahí es donde decíamos que está el desafío. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sentido pleno que le quiere dar el autor? ¿Y por qué hace esta cita textual del tiempo de Moisés? ¿Y por qué después va a hablar de Esaú como un fornicario, un profano, para ponernos de nuevo en otro contexto similar? Entonces, por eso es que entendíamos, yo al menos de manera personal, que brotando alguna raíz de amargura, si bien lo otro podría ser, pero lo que vendría a ser como el sentido pleno, por decirlo de algún modo, o lo que el autor realmente quiere marcar, es el hecho de que esta raíz de amargura se va a generar cuando la persona piense que lo que está haciendo está bien, cuando en realidad está mal. Y por causa de ese ensoberbecimiento, se perturbe y por causa de ello muchos sean contaminados, ¿ya? Pero ahí es donde está el desafío, ver qué es lo que más nos va a cuadrar a nosotros en base al contexto inmediato y en base también a la analogía de la fe. Por eso es que, vuelvo y repito, es bueno ver el contexto de Deuteronomio 29 y por qué el autor lo cita textual también, porque es lo mismo que pasó acá arriba, por si acaso, cuando él cita Proverbios y cuando después él cita Job, ya que también en los contextos vemos que, claro, ese era el sentido pleno de lo que habíamos visto la vez pasada. Así que eso, no sé quién más levantó la mano. Creo que fuiste tú, Elías, de nuevo, No, se me o fue quedó. alguien más. Yo levanto la mano. Ah, vale, vale. Quería comentar en cuanto a cómo entender esa raíz de amargura. En realidad es una pregunta si eso está ligado también con el versículo en el estudio que estuve yo hace un tiempo atrás, conforme a los primeros versículos de ese capítulo, cuando habla del pecado que les asedia. ¿Tú quieres saber si tiene que ver? Si está enlazado con el pecado en lo que ellos estaban dejando y a lo cual él hace el llamado a no volver atrás, po. Y Claro, cuando estuvimos la hablando raíz de de, lo que significaba correr la carrera, todo el tema. claro, lo importante de aquí, de tu pregunta, es que la raíz de amargura se entiende implícita y explícitamente que es pecado, que es pecaminoso. ¿Por qué sabemos que es pecaminoso? Porque en el 18 de Deuteronomio 29, como vimos, dice acá que suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la Ah, dureza de mi corazón. Entonces, se entiende que el hiel y el ajenjo o la raíz de amargura es pecado como tal. Entonces, podría tener relación, claro, cuando dice desprendidos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, en ese sentido, claro que tiene relación. Y bueno, como está hablando bajo el mismo contexto, entonces con mayor razón. sí, Así que, y conforme a lo que tú mencionaste de Gálatas, en la carta de Gálatas, por ejemplo, estaba viendo en el capítulo 5 cuando Pablo está hablando y habla también de, por ejemplo, dice que un poco de levadura leuda toda la masa y claro, hace referencia quizá a lo mismo a cabo, de que habla conforme al pecado, a lo que es la ley, a lo que es volver al templo quizás a vivir bajo ese yugo de esclavitud, porque habla de la libertad y habla de la libertad en Cristo. claro, cuando dice que un poco de levadura leuda toda la masa, es el principio bíblico sobre el pecado, que nos dice que cuando hay pecado, obviamente, un poco de pecado, o poco entre comillas, va a leudar toda la masa, ¿ya? Entonces, en este sentido, claro que se aplica ese principio dicho por Pablo en Gálatas 5, acá también en Hebreos, pero lo que se está queriendo decir, por eso decía que es el desafío nuestro, ver cómo realmente lo va a adoptar cada uno. Yo tengo una postura, pero ahí es donde cada uno de nosotros tiene que ver qué es lo que más se apega a la escritura y hacerse responsable en eso. Entonces, yo entiendo que la raíz de amargura va ligada a lo que pasa con Moisés y ahí es donde se da la definición de qué pasa cuando hay raíz de amargura. Y por eso es que acá el autor
lo va a, no voy a decir reinterpretar o interpretar, que no sería correcto decir una reinterpretación, sino que lo interpreta y lo aplica. Ya dice, la raíz de amargura los va a perturbar y por ella muchos sean contaminados. Entonces, por eso es que hace esta exhortación, esta advertencia respecto a que no brote en alguno de ellos. Aunque sabemos, vuelvo y repito, que esto va a pasar en aquellos que estén, que no sean hijos, ¿ya? Que sean bastardos, si me tomo de lo que dicen los versículos anteriores en el contexto inmediato, ¿ya? Pero en un hijo no va a pasar eso. ¿Por qué no va a pasar eso? Porque también habíamos visto que en el versículo 12, el autor cuando cita acá, también textual de Isaías y de Proverbios 4, que es el versículo 12, una cita textual, ahí mismo en Isaías 35 nos dice que por más torpe que sea el creyente, Jehová no lo dejará apartarse del camino. Entonces, que quede privado de la gracia de Dios no va a aplicar nunca a un creyente por el contexto inmediato y también por la analogía de la fe, ¿ya? Así que eso. ¿Queda claro ahí o no? Si no, me Sí, dicen, hermano Mati. mío. Sí, súper. Vale. No sé si alguien más quiere decir algo, aprovechando sobre el versículo 14, 15 o 16. Si te entiendo bien, tú lo que estás planteando es que el cristiano no podría tener una raíz de amargura. No, lo que yo estoy diciendo es que la raíz de amargura, en este contexto, está asociada a lo que pasa con Moisés, ¿ya? Ahora, que uno diga, oye, tiene raíz de amargura y lo utilice para otro sentido, puede ser, pero lo que el autor está citando acá es a Moisés, y esa es la definición que en el libro de Deuteronomio se da sobre lo que es la raíz de amargura o sobre lo que provoca la raíz de amargura. Cualquier otra cosa no lo sabemos porque la Biblia no lo dice respecto a lo que es raíz de amargura. No sé si me explico. Sí, pero ¿a quién va dirigido en este contexto? A los destinatarios de la carta, que es una congregación heterogénea, no se sabe, o el autor al menos no especifica quiénes son los creyentes y quiénes no, por eso es que hace esta advertencia general. Porque ¿cuál es tu duda en ese sentido? ¿O qué es lo que quieres comprender mejor de lo que estaba planteando? Claro, porque si en el contexto dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿a quién tendríamos que estar pensando nosotros que se dirige? Después dice, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. Bueno, o sea, la textual. La otra dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por ello muchos sean contaminados. Después ¿Mm? dice, no sea que algún fornicario profano. Entonces, eh, entendemos que es una asamblea mixta la que está escuchando el mensaje. eh, pero acá cuando brota o el peligro de que brote una raíz de amargura, eh, ¿para quién tendríamos que entender que es ese mensaje o a quién se lo aplicaríamos? Eso Esa es fue lo mi duda. que, sí, eso fue lo que había dicho delante, que acá el autor, como viene hablando en general, ya hay partes en las que uno dice, oye, esto le aplica al creyente o esto le aplica al inconverso. Por ejemplo, cuando dice, sois bastardos y no hijos, le dice a los inconversos. Nosotros lo podemos entender. Cuando dice, si os quedáis sin disciplina de la cual todos han llegado a ser participantes o partícipes, entendemos que es a los hijos. Permanecer bajo la disciplina, entendemos que es a los hijos. Seguir la paz con todos, entendemos que es a los hijos. La santidad también. ¿Ya? Pero entendemos también que en ese contexto, cuando habla, como lo hace de manera general, entonces hay partes en las cuales va a cambiar rotundamente, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, es una exhortación para que ellos también digan, oye, ¿realmente soy o no soy? ¿Estoy siguiendo esa santidad? ¿Soy hijo o no soy hijo? ¿Permanezco en la disciplina o no permanezco en la disciplina? ¿Soy bastardo o no? Entonces, en ese contexto general, de exhortación general, es donde él dice, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. Un creyente
que esté vigilando o que esté mirando, va a saber que no, yo no voy a quedar privado de la gracia de Dios porque soy hijo. Entonces en mí no va a generarse esta raíz de amargura como si se lo va a generar en otro que es inconverso. Y ese que es inconverso entonces se perturba, o sea, perdón, perturba, y por causa de esa perturbación, muchos otros van a ser contaminados. Pero bajo ningún punto entiendo yo que esto está dirigido a un creyente, o el autor está queriendo decir que el creyente es a quien le puede brotar una raíz de amargura, sino que en este contexto entiendo yo que está hablándolo, vuelvo y repito, de manera general a la congregación en general, y obviamente el Espíritu Santo va a ser el que aplique esta palabra a cada uno de los destinatarios, ¿ya? Al igual que nosotros. Si nosotros lo leemos, también podríamos decir, oye, ¿cómo ando yo? Y me evalúo. Y es lo que entiendo yo que el autor también quiere provocar en sus destinatarios, que se evalúen, ¿ya? O sea que eso de privado de la gracia de Dios, tú lo entiendes que es como la salvación, por lo que te logro captar. Como por la salvación. Si esto quiere decir que Hecho que signifique diga que privado de la gracia de Dios, por lo que te entendí, es la salvación. Quedar privado de la gracia de Dios es no alcanzar salvación. ¿Eso es lo que te entendí? O sea, ¿es eso lo claro, que decir? claro, sí, Ya. sí, sí, correcto. Por eso entiendo yo que ninguno de los creyentes va a quedar privado de la gracia de Dios, porque en el contexto anterior, por eso decía en el 12 y en el 13, en los pasajes que se citan acá, que es Isaías 35, el Proverbios 4, sobre todo Isaías 35, se nos dice que el que es hijo, Jehová no lo dejará, por muy torpe que sea, no lo dejará apartarse del camino. ¿Ya? Entonces, por eso digo que la raíz de amargura va ligada a lo que Moisés les dice de, oye, algunos de ustedes quieren volver atrás, quieren volver a Egipto, quieren volver a los ídolos, quieren edificar dioses de palo, de piedra, de oro, de plata, y piensan que están bien con eso, se ensoberbecen y dicen, tengo paz con Dios, cuando en verdad Dios los va a desechar, los va a sacar de entre el pueblo, los va a exponer por vergüenza a las naciones, y todo lo que está escrito en el libro de, o sea, perdón, en el pacto de Dios, que son las maldiciones que hay para los transgresores. Así que así lo entiendo yo, primo. ¿Algo más ahí, Elías? Mira, estoy analizando el texto. Ya, Así que ahora no tengo más comentarios ni preguntas. vale. Entonces, cuando dice el versículo 16 que no haya ningún fornicario o profano, entonces continúa acá con la exhortación, dice en la Valera, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por ello muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Ya? Acá dice que no haya ningún fornicario o profano como Esaú que por una comida vendió su primogenitura. ¿Ya? Entonces, ¿qué entendemos aquí en este pasaje, en el versículo 16? Que no haya ningún fornicario, si seguimos la línea anterior, fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué nos dice ahí? ¿Va ligado con los versículos anteriores o no? ¿O aquí está cambiando de tema? ¿Qué piensan ahí, hermanos? Yo creo que igual va ligado, po, porque viene hablando de vigilar. Ya, Entonces entiendo que también está hablando de que no vaya a haber nadie que esté menospreciando las cosas sagradas. claro. Por qué
entendemos que el contexto de Esaú aplicaría tan bien aquí en este contexto? ¿Por qué se les ocurre que en base al contexto anterior, el ejemplo de Esaú aplica tan bien para que el autor lo cite y interprete también algunas cosas de las cuales en Génesis no las podemos ver tan claramente, pero aquí él diga que no haya ningún fornicario profano como Esaú y lo ponga como un ejemplo a no seguir en este caso? Entonces, ¿por qué entienden ustedes que el autor dice, oye, aquí tiene que ir lo de Esaú? ¿Por qué el Espíritu Santo guía al autor, a los hebreos, a poner el ejemplo de Esaú en este contexto? Porque él fue privado de la gracia de Dios y le brotaron raíces de amargura. Correcto, correcto. ¿Se capta o no? ¿Se capta cómo él pone un ejemplo de lo que viene hablando? Dice, seguir la paz con todos, la paz con todos. ¿Esaú tenía paz con todos? Podríamos preguntarnos. Seguir la paz con todos y la santidad. ¿Esaú estaba andando en santidad? Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú. Y aquí le pone nombre y apellido a lo que está diciendo, le pone un ejemplo gráfico. Entonces, los que conocen la historia, y gracias a Dios nosotros también, podemos decir, oye, claro, efectivamente, Esaú era un fornicario. ¿Por qué sabemos que era un fornicario? Porque tomó dos mujeres, ¿ya? De las cananeas, lo recordamos bien. Y profano, ¿por qué? Porque tuvo un poco la primogenitura, ¿ya? Entonces, que no haya ningún fornicario profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, acá entonces sería el ejemplo perfecto para lo que él viene hablando acerca de, como les dije, la paz, la santidad, el ver al Señor, el quedar privado de la gracia de Dios. ¿Por qué sabemos todo esto? Porque podemos decir, oye, en él se brotó una raíz de amargura, no según la definición anterior que vimos. Y si volvemos atrás, en Esaú pasó esto, ¿no? Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y después dice, no querrá Jehová perdonarlo cuando brote el hiel y el ajenjo, cuando suceda esto. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Aquí no le pone nombre, Jehová, porque está obviamente dando una advertencia a todo Israel. Entonces dice sobre el tal hombre. Y se asentará sobre él, de nuevo, no da nombre y apellido, toda maldición escrita en este libro. ¿Ya? Eso es, ojo, en el contexto de la ley. ¿Ya? En Esaú, en cambio, podemos decir, le pasa lo mismo, ¿no? Esaú. Esaú también se ensoberbece. Esaú también dice, yo estoy bien, el resto está mal. Jehová quiso perdonarlo. Podemos ver que en el 17 dice, porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado, porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Este la buscó con lágrimas, sabemos que es la bendición, heredar la bendición. Entonces, brotó en el raíz de amargura, sirve como ejemplo para lo que viene hablando el autor a los hebreos. ¿Es un buen ejemplo en este contexto que diga que no haya ningún fornicario profano como Esaú? ¿Qué pensamos de eso, hermanos? O sea, lo que está claro es que llega un momento o está poniendo un caso donde no hay vuelta atrás. Claro. Entonces habría que ver si es que viene este ejemplo, viene a decir que si al perder la gracia de Dios o al ser privado de la gracia de Dios o al ser contaminado ya no habría vuelta atrás. Habría que ver eso. ¿A qué se refiere con este momento de no retorno o un punto de no retorno al que se podría llegar basándonos en el ejemplo que pone de Saúl? Claro, efectivamente acá hay un punto de no retorno. Adelante, Elías o María José. Sí, yo quería comentar que ahí también cuando compara con Esaú, yo pienso que también implícitamente está comparando ese plato de lentejas que Esaú prefirió con la ley de Moisés.
porque en ese Entiendo. caso Esaú prefirió la lenteja antes de la bendición, y en este caso quienes prefieren la ley de Moisés antes que el Señor Jesucristo están actuando igual que Esaú. Es como, ¿cómo vas a preferir un plato de lentejas antes que la bendición de la primogenitura? Y es lo mismo que hacen quizás en ese tiempo ellos que estaban volviendo atrás. O sea, ¿cómo vas a preferir la ley, los sacrificios, que eran sombras, si tienes lo real, lo verdadero, al Señor Jesucristo, al que nos santificó una vez y para siempre, etcétera, y todo lo que ha dicho en el libro? Mm. Entonces, por eso también yo creo que en ese caso está comparando a Esaú con ese acto que podrían ellos a lo mejor verse envueltos también, y pienso que también esa advertencia también podría ser para creyentes, porque puede ser que hay algunos que sí son creyentes, pero de una u otra forma están dudando o están dejándose llevar o influenciar por aquellos judaizantes. Entonces, como también anteriormente habló de la disciplina, es necesario que en esa carta se les reprenda y se les diga que tienen que salir del error, que tienen que seguir al Señor Jesucristo. O sea, Él es todo, y ya la ley ya se terminó y ya lo he explicado de muchas formas. Así que eso pienso. Sí, bien, María José, porque eso mismo que tú estás diciendo es lo que en el capítulo 10 dice, porque la ley teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Entonces, nunca puede perfeccionar, y más adelante dice, en esa voluntad hemos sido santificados, ¿en cuál? En quita lo primero para establecer lo segundo, ¿ya? En esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre, ¿ya? Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, y después va a decir, en el mismo capítulo 12, eso es bueno lo que menciona María José, aunque nos adelantemos un poco, dice que Jesús es mediador del nuevo pacto, ya la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Entonces, claro que en este sentido, la comparativa del ejemplo de Esaú como un contraejemplo, como lo que no se tiene que hacer, es que no haya ningún fornicario, ningún adúltero, ningún porneia, ninguno que vaya en pos de otra cosa que no sea la voluntad del Señor, en este caso, que es, en esa voluntad hemos sido santificados, en la ofrenda de Jesucristo. Entonces, que no haya ningún fornicario profano. ¿Profano por qué? Porque ya había dicho que en el capítulo 10, y bueno, obviamente en el 11 y en el 12 también lo dijo, pero en el capítulo 10, él también había mencionado que ¿cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda? Aquí está, la sangre del pacto. ¿Quién es hecho un mediador del nuevo pacto? Jesucristo. Por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, imagínense. Y el que fue santificado, después viene otro, por ejemplo, como Esaú, que era fornicario y profano, entonces dice, no, no es santificado, sino que es inmundo, ¿ya? ¿Y qué es inmundo? La sangre del pacto. Entonces acá viene hablando en el capítulo 12, viene hablando de que algunos van a ser privados de la gracia de Dios porque brota en ellos una raíz de amargura a tal punto, que es en el mismo ejemplo de Moisés, que es que entonces ellos se ensoberbecen y dicen, yo tengo paz con Dios, voy al templo, y de paso, al suceder eso, entonces caen en la fornicación, caen en la profanación como Esaú. ¿Por qué? Porque por una comida vendió su primogenitura, lo tuvo en poco Esaú. Entonces, en este sentido, se nos introduce el ejemplo de Esaú, bajo ese sentido, bajo ese contexto, ¿ya? Entonces, en ese contexto, algunos serían privados de la gracia de Dios, y no porque sean hijos y después pierdan su salvación, sino porque nunca lo fueron, sino porque tuvieron por inmunda la sangre del pacto, y acá también había dicho, en el contexto de Hebreos 12, tenían en poco la disciplina, tenían en poco la disciplina, ¿ya?
algunos de ellos eran bastardos, ya no eran hijos. Ya, entonces, igual es bueno entender que en ese sentido había que examinarse, y por eso es que el autor manda que se examinen, a que vigilen, ¿ya? Perdón, dije que tenían en poco la disciplina, eso es para los hijos, ¿ya? Los hijos son llamados a no tener en poco la disciplina, sino que los que son bastardos son los que no gozan de esta disciplina. Entonces, en ese contexto es donde se nos introduce el ejemplo de Esaú, y por eso es que toma más sentido lo que vimos acerca de la raíz de amargura y lo de quedar privado de la gracia de Dios, porque acá vendrían a actuar o vendrían a ser semejantes a Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, y después en el 17 nos dice, porque sabéis que aun cuando después de lo que ya había hecho, deseaba heredar la bendición, fue rechazado, porque no halló lugar de arrepentimiento, o sea, fue privado de la gracia de Dios, ¿ya? No halló lugar del arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Por eso es que entendemos que en este contexto el privarse de la gracia de Dios no habla de un creyente, sino que habla de un impío, porque sabemos que Esaú es un fornicario y un profano. Entonces no puede estar hablando de que un hijo quede privado de la gracia de Dios, sino que el ejemplo, vuelvo y repito, va ligado a esto que está pasando con la raíz de amargura, con los que son privados de la gracia de Dios, ¿ya? Y lo otro importante es que no porque mencione que no haya ningún fornicario, vamos a decir que el pecado sexual de la fornicación es, o en ese solo pecado habría que fijarnos, ¿ya? Sino que vuelvo y repito, lo dice porque también la palabra fornicación va a hablar de lo que se le dice al pueblo de Israel, que eran fornicarios, que eran adúlteros. Entonces, en el pacto de Dios con el pueblo, Dios decía que él era esposo para Israel, pero que Israel era una esposa que era adúltera, y también se utiliza la misma palabra, ¿ya? Entonces, por eso es que se entiende también que aquí viene a hablar sobre la violación al pacto, ¿ya? Entonces, en el sentido del nuevo pacto, cuando dice que no hay ningún fornicario profano, en el sentido del nuevo pacto podríamos entenderlo, esta fornicación, bajo el punto de vista que se tiene en poco, no se toma en cuenta la salvación de Cristo, no se toma en cuenta este pacto y se profana, o sea, se tiene en poco, como ya vimos en el capítulo 10 de Hebreos, es inmunda la sangre de Cristo, es inmunda la sangre del pacto. Entonces, por eso es que la asamblea a la cual le escribe el autor a los hebreos está siendo exhortada, está siendo advertida. Ustedes que están provocando, que están actuando como Esaú, que están provocando al Dios Altísimo, que están teniendo un poco la sangre del pacto, entonces deben saber que como Esaú no va a haber lugar para el arrepentimiento. Por eso es que en el capítulo 10 les decía también que el que viene pronto, por un poquito vendrá y no tardará, pero su justo por la fe vivirá. Entonces el justo, vuelvo y repito, no va a quedar privado de la gracia de Dios, no le va a brotar una raíz de amargura por la cual sería perturbado, no va a ser un fornicario o un profano como Esaú, sino que por el contrario no se iba a perder, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, consulta hasta ahí, pero muy bueno el punto que marcas, María José, respecto a el ejemplo que podemos ver, el tipo, o el antitipo en este caso, de comida, de que por una sola comida, perdón, vendió su primogenitura. No sé si alguien más quiere decir algo ahí. Ok, no sé, a mí por el momento no lo entiendo de la misma manera. Estaba como dándole vuelta y a mí me parece que un, que un cristiano puede llegar a comportarse de esa manera, ya sea si me pongo en ese tiempo por la persecución, como una decepción de que cómo creo en Jesucristo y ahora estoy puro sufriendo. Entonces, de cierto modo, la exhortación o el llamado, yo podría entender que son hasta para creyentes que están bajo una complicación bien grande. Eh, y creo yo que en la vieja naturaleza puede llegar a pecar mucho más bajo en ese sentido. Eh, entonces esa es como la duda que tengo.
Porque claro, sabemos que los que son salvos van a ser salvos, pero eso no los resta de pecar de manera grotesca hasta quizás pudiendo llegar a negar al Señor o a volver atrás. Entonces esa es un poco la duda que tengo, porque acá cuando en la exhortación que hace, da a entender como que debemos estar vigilando, o le da a entender entiendo yo que los hermanos o a la asamblea mixta, hay que estar vigilando el que tanto tú como otros no estén en esa parada, digamos, de generar una raíz de amargura o de estar en el corazón siendo fornicario profano como Esaú. Entonces ahí tengo algunas dudas todavía. Disculpa, cuando lo entiendes que fueran creyentes a los que se les dirige esto en particular, porque yo entiendo que va dirigido a ellos también, ¿por qué? Porque son parte de la congregación a la cual se escribe, pero a la carta a los hebreos, pero cuando dice vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, ¿tú cómo entiendes el quedar privado de la gracia de Dios? ¿Cómo un creyente debiera vigilar que no quede privado de la gracia de Dios? Podría ser en términos prácticos de la vida de un cristiano. O como dice la versión 60, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o que dejes andar o de vivir en la gracia de Dios. Pero cuando tú pecas, ¿dejas de alcanzar la gracia de Dios? Si eres hijo y pecas, ¿dejas de alcanzar esa gracia? Depende cómo lo interpretes. Si entiendes como gracia de Dios la posición de hijo, no, pues entenderíamos que no. Yo entiendo, disculpa que te interrumpa, en el contexto dice que no halló lugar de arrepentimiento, dice que era fornicario profano como Esaú. Dice que aunque la buscó solícitamente, no la obtuvo. Entonces, y dice que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Entonces, Claro. en ese contexto, ¿cómo entiendes tú que si un creyente peca, quedaría privado? Porque es en el contexto lo tenemos que analizar. En el contexto te habla de que si no están en santidad, si no están siguiendo la paz con todos, si son como Esaú, si es que después son rechazados, no hay lugar de arrepentimiento, si es que son como Esaú. Entonces, por eso te pregunto cómo el creyente se va a poner en el lugar de Esaú, si no es como Esaú. Yo no dije por si acaso que entendiera que fuese para creyentes. Yo digo que te podría aplicar igual, porque la vieja naturaleza que está en uno se comporta igual que como Esaú. Entonces, ¿Sí? aquí lo que entiendo yo que hay que hacer la distinción es si es una exhortación que es aplicable para cristianos o no. Ya, eso fue lo que entiendo. Partimos diciendo que era como en una asamblea heterogénea donde el autor no sabía si no da nombres de quiénes son los creyentes y quiénes no, sino que él solo habla. Entonces, por eso es que él lo hace a modo general, ¿ya? Pero el creyente que se vigila, que dice, oye, yo soy como Esaú, puede decir, no, no soy como Esaú, ¿por qué? Porque no tengo por inmunda la sangre del pacto. ¿Por qué? Porque entiendo que Jesucristo es mi Salvador. ¿Por qué? Porque estoy en Él. Entonces, si el creyente entiende todo eso, no debiese por qué aplicarse él para sí mismo todo esto que estamos viendo. En cambio, el que es inconverso y como no tiene recursos ante esto que está diciendo el autor, si es que no entiende, no tiene la gracia de Dios para entender que Él está en Cristo, si es que estuviera en Cristo, entonces ahí entiendo yo que por eso es que cada uno y Él manda a vigilar a cada uno personalmente, porque, insisto, lo está hablando de manera general. Entonces el creyente, claro que lo va a hacer, va a decir, oye, yo soy privado de la gracia de Dios, tengo raíz de amargura, etcétera, y después lo va a descartar, porque sabe que es hijo, por todo lo que viene diciendo anteriormente. Entonces, bajo ese prisma que tú lo mencionas, claro, el creyente lo va a aplicar para sí porque es una exhortación, pero bajo ningún punto de vista entendemos, si es que también te entendí, que tú también lo entiendes así, va a decir, oye, puedo llegar a ser privado de la gracia de Dios porque me puedo estar comportando como Esaú. No, eso no va a pasar, porque Esaú, los que son como Esaú, no hayan lugar de arrepentimiento.
como había dicho anteriormente. No sé si en ese sentido lo vemos de la misma manera, ¿no? No, está bien, no, quizás no lo entendemos de la misma manera, pero podemos continuar, no hay problema. Vale, pero sí queda claro que para que, obviamente tenemos que tener una base al menos para continuar, queda claro que entonces los creyentes no pueden ser privados de la gracia de Dios, pero sí pueden estar vigilando que en el sentido de estarse exhortando, o sea, perdón, probándose continuamente en el sentido de, oye, yo, ¿cómo estoy actuando? ¿Soy hijo o no soy hijo? Entonces, en ese sentido, entiendo yo que entendemos que los creyentes no pueden llegar a ser privados de la gracia de Dios, ni ser fornicarios o profanos como Saúl, al punto de no hallar lugar para el arrepentimiento. En eso entiendo que estamos de acuerdo. No sabría decirte si estamos de acuerdo porque todavía no logro entender bien qué quiere decir con deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque cómo tú vas a dejar de alcanzar la gracia, quería decir o sea, querría decir que en algún momento la alcanzaste, pero de un momento a otro la dejaste de alcanzar. Claro. Entonces, por esta vez, me gustaría, así personalmente, entender mejor a qué se refiere con dejar de alcanzar la gracia. Ya, qué bueno, porque en el contexto también nos va a responder esa pregunta, por si acaso. El contexto también te la va a preguntar a qué se refiere el hecho de quedar privado de la gracia de Dios. En el contexto más inmediato, 18, 19, 20, 21, hasta en adelante, va a decir qué es el hecho de quedar privado de la gracia de Dios. Así que continuamos entonces. Dice en el 17, porque sabéis que aún cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas, ¿ya? Entonces acá de nuevo viene hablando de Esaú y nos da luz con respecto a lo que acontece en Génesis capítulo 27. Quiero que volvamos a... perdón. Era en este. Capítulo 27, para llegar más rápido. Dice, esto lo vimos hace poco el domingo, así que tenemos el contexto un poco más fresco. Dice, y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. ¿Ya? Y dijo, no ha guardado bendición para mí. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu bendición en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando, en el versículo 38, es cuando el autor dice acá, o lo interpreta, lo que aparece acá. Y alzó Esaú su voz y lloró, ¿ya? Y ese lloró es el que está siendo interpretado acá por el autor, porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición fue rechazado, porque no halló lugar de arrepentimiento, perdón, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. O acá dice, aunque la procuró con lágrimas, ¿ya? Entonces, acá se nos interpreta mejor o se nos da mayor luz respecto a lo que está pasando en Génesis 27 en el 38, ¿ya? Entonces acá se nos dice que Esaú efectivamente quiere heredar la bendición, y fue rechazado. ¿Por qué? Porque no halló lugar de arrepentimiento. Aunque lo buscó, lo procuró con lágrimas. Entonces aquí nos está diciendo, oye, ustedes también puede ser que les suceda esto, y como es una exhortación, entonces les dice, puede que alguno de ustedes vayan a ser como Esaú y también les pase lo mismo. Una vez que se den cuenta, solícitamente la pueden buscar con lágrimas, pero no va a haber lugar de arrepentimiento tampoco para ustedes, ¿ya? Por eso es que pone el ejemplo
de Esaú en este contexto de quedar privado de la gracia de Dios, de que brota alguna raíz de amargura. Después pone el ejemplo de Esaú y les dice, algunos no van a hallar lugar de arrepentimiento. Y esto mismo es lo que también dice Jesús en las parábolas cuando le dijo a la multitud, por ejemplo, cuando estaban con los, ¿cómo se llama? Con los fariseos. ¿Ya? Varias veces Jesús también profirió estas palabras diciendo que los que le rechazaban obviamente no eran hijos, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? A Nicodemo también se le dijo que era necesario nacer de nuevo y que él debía entonces estar en una nueva creación para poder entrar al reino de los cielos. ¿Ya? Entonces acá también se nos pone este ejemplo nuevamente, estas palabras de que no van a hallar lugar de arrepentimiento. Y es lo mismo que también habíamos visto en esta misma carta, en el capítulo 10, cuando se nos dice que mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a la memoria los días antiguos en los cuales, habiendo sido iluminado, dice, soportasteis una gran lucha, etcétera, etcétera, y después les va a decir, porque de aquí un momento, tan solo un momento, el que viene vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por fe, y si retrocede, mi alma no se agradará en él, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Entonces, en ese sentido es que el autor también vuelve y les da este ejemplo de Esaú, ya de que no sean como Esaú, producto de lo que habría de venir también, a causa de rechazar al Mesías, ¿ya? Aquellos que estaban pisoteando la sangre del pacto. Entonces, no iban a hallar lugar de arrepentimiento ellos, porque dura cosa es caer en manos de Dios vivo, horrenda cosa. ¿Ya? Después en el 18 dice, o no sé si alguno quiere decir algo ahí en el 17. No sé si alguien más quiere decir algo ahí, en el capítulo, en el versículo 17, perdón. Si no hay más comentarios. Después dice, porque no os habéis acercado a un monte palpable y que ardía en fuego, ni a la tiniebla, ni a denso nubarrón, ni a torbellino. Puedes leerlo completo, ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, el cual los que oyeron rogaron que no se les hablara una palabra más, porque no soportaba lo que se ordenaba. Aún si una bestia toca el monte, será apedreada. ¿Ya? Entonces dice, porque no os habéis acercado a un monte. Nos vamos entonces a Éxodo 19. Cuando dice, vamos a leerlo un poquito más de antes, dice en el 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Acá nos dice entonces que Jehová descenderá a todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Y aquí está, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonidos de bocina muy fuertes, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos.
Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estragos. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Ya? Ahí está el contexto de lo que se nos viene hablando. Y si ustedes leen esto detenidamente, hay algunos geólogos que son creyentes que nos dicen que esta escena, y si uno la lee bien, esta escena completa, esto es lo que plantean algunos, es muy parecida a lo que pasa cuando hay una erupción volcánica, ¿ya? Esto de que vienen truenos y relámpagos sucede cuando se está generando el nubarrón, ¿ya? Y acá se nos habla de una nube sobre el monte, que el Sinaí humeaba, era como el humo de un horno, todo el monte se estremecía en gran manera, ¿ya? Entonces, algunos geólogos que son creyentes nos dicen, oye, esto se parece bastante a lo que sucede cuando un volcán entra en erupción. Así que imagínense, eso es solamente la similitud, pero para que nos imaginemos lo impactante de la escena, ¿ya? Porque nosotros leerlo aquí puede ser que no nos pase nada, pero si nos imaginamos, hoy estamos a los pies de un monte que humea, que tiene truenos, relámpagos, que Jehová habla con voz tronante, en donde el humo sube como el humo de un horno y todo el monte se estremece, entonces tiene que haber sido bastante complejo de ver, de estar, de sentir, de escuchar, de presenciar. Entonces, en ese contexto es que el autor a los hebreos nos dice, porque no os habéis acercado a un monte palpable y que ardía en fuego, ni a la tiniebla, ni a denso nubarrón, ni a torbellino, ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras. Y estas palabras era cuando dice que Dios hablaba con voz tronante, acá. Y Dios le respondía con voz tronante en el versículo 19. Y después dice, el cual los que oyeron rogaron que no se les hablara una palabra más, porque no soportaban lo que se les ordenaba. Recuerden que dijeron, Moisés, tú habla con Dios, nosotros no hablemos con él porque no queremos morir, porque no soportamos esto. Entonces dice, porque no soportaban lo que se le ordenaba, aun si una bestia toca el monte será apedreada. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Y esto lo dice un poco más adelante, en Deuteronomio 9, dice, entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí, dice, a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez, ¿ya? Entonces dice, temí, porque temí a causa del furor y de la ira. Entonces, acá dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Sino que os habéis acercado, dice el autor a los hebreos, poniéndonos en el contexto, vuelvo y repito, de cuando Jehová descienda al monte Sinaí y pone estos límites, esta ordenanza de que cualquiera que toque el monte debe morir. Entonces él dice, sino que os habéis acercado al monte Sión, ya a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, y a las miriadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos, inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, ya a los espíritus de los justos hechos perfectos, que a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. ¿Ya? ¿Qué nos dice hasta ahí el texto, hermanos? ¿Qué les dice esto? De que vamos a tomar este trozo grande ya de versículos para analizar. Esto de que desde el 18 en adelante nos diga, porque no os habéis acercado a un monte palpable y nos lleve a Éxodo, cuando descienda en Sinaí el Señor, y después nos haga el contraste con que nos habemos acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. ¿Se acuerdan cuando aparece primero esto acá en el mismo carta a los hebreos? ¿Se acuerdan cuando acá, cuando habla de Abraham, dice que él, Abraham, estuvo
en tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿ya? Y después dice, porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria, y si ciertamente se acordarán de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor, esta es la celestial, ¿ya? Aquí está, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Entonces acá viene hablando de lo mismo, ya en el versículo, en el capítulo 12, en el versículo 23, 22 y 23, específicamente el 22, dice a Jerusalén la celestial, entonces también nos recuerda a lo cual Abraham tenía fe. ¿Cuál era la esperanza de Abraham? Era esto, era la ciudad del Dios vivo, porque Él es el constructor, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y esta ciudad es la ciudad del Dios vivo, ya Jerusalén la celestial, y a las miradas de ángeles, nos habla también el versículo 22. Entonces, hermanos, ahí los escucho. ¿Qué piensan acerca de este contraste que hace, de lo que viene hablando, y después el contraste grande que hace entre lo que vivieron los antiguos, Moisés, con Jehová en el monte Sinaí, y ahora lo que viven la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, como nos dice el versículo 23? ¿Qué es lo que entienden ahí ustedes? ¿Qué nos quiere decir el autor? Los escucho. A mí me parece que todas las comparaciones que está haciendo, por lo cual le está enseñando a los que están escuchando, es las diferencias de estar en el antiguo y de obedecer al antiguo pacto y las de estar en el nuevo. Y lo importante que encuentro yo acá, que lo que hace es indicarles que todos los patriarcas o los próceres de fe, en realidad lo que esperaban era lo que prometía el nuevo pacto hecho en Jesucristo y no las sombras que tenía la ley. Entonces, al hacer todas estas comparaciones de, por un lado, todo aquello que se veía lejano y que les infundía mucho temor, tienes ahora un Padre que está en los cielos, que es el que aboga por ti y el que te hace justo, te hace recto, y todo eso por los méritos de Jesús, que dice que es el mediador de este nuevo pacto. Entonces a mí me parece que cada una de las cosas que ha hecho desde el versículo 1 en adelante, y en especial en los que no me he enfocado ahora, hace esta distinción. Por un lado habla de aquellos que, por ejemplo, que siguen la paz y buscan la santidad, con aquellos que tienen raíz de amargura, debido a que todavía ellos sujetan su fe a lo que ellos creen, al judaísmo, a las obras, al que depende de ellos, y tienen en poco a Jesucristo, a la sangre de Cristo, a Dios. Entonces, por ello, tal como decía delante, es que ellos son desechados. Eh, Después cuando dice, y cuando ahora específicamente ve lo del monte, se ve que era una gran expectación como de juicio la que se vivía, y Exacto. después ves en este nuevo pacto que no tienes que hacer nada, que tienes que descansar porque es Dios quien hace todo. Entonces, claro, tal como estamos viendo, yo creo que acá hay grandes contrastes que le enseñan a los que están escuchando que efectivamente todos los que vivieron por fe, en realidad en donde estaban y lo que buscaban cumplir, digamos, era el nuevo pacto. Lo que anhelaban eran las promesas del nuevo pacto, no aquellas sombras que tenía el antiguo pacto. Eso por lo menos a mí me parece de lo que estamos viendo. Sí, lo otro también es que cuando dice porque no os habéis acercado a un monte, aquí habla de que todo el pueblo se acercó.
¿Ya? Dice, porque no os habéis acercado a un monte, le está hablando a todos, sino que os habéis acercado, y aquí habla a nivel general, al monte Sión. Todos se han acercado al monte Sión, y a la ciudad del Dios vivo, ¿ya? Acá en este contexto de Éxodo, lo tengo acá, perdón. Éxodo 19, no lo tengo aquí, a ver. Éxodo 19 dice que es todo el pueblo, ¿ya? Entonces vino, ¿dónde está? Ahí está, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, sus vestidos, perdón, y estén preparados para el día tercero, porque el día tercero Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo, aquí está, todo el pueblo, ¿ya? Todo el pueblo es el que se acerca a este monte, ¿ya? Después dice, sino que os habéis acercado al monte Sión, y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, todo el pueblo se acercó a este monte palpable y que ardía en fuego. Y acá, sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado? Y lo proclamó a viva voz, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y lo repetía en sus parábolas, lo repetía cuando predicaba, se ha acercado. Y acá dice el autor, sino que os habéis acercado al monte Sión. Pero no implica que por hecho de ser acercado, de que porque se haya acercado todos, iban a ser, en el caso de lo que el Señor Jesús decía, todos iban a ser parte del reino. Y acá lo mismo, no porque todos se hayan acercado, todos iban a morir apiedrados en este caso. No, sino que eran los que tocaban el monte. Y acá, sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, estos son los que han sido inscritos en los cielos. ¿Ya? Por eso es que los reformadores, no sé si ustedes saben, hermanos, dicen que hay una iglesia visible y una iglesia invisible. La iglesia visible son todos los que asisten a una congregación. ¿Ya? Uno los ve, son visibles, van a una congregación. Pero la iglesia invisible, dicen los reformadores, que son aquellos que Dios tiene inscrito en los cielos, ¿ya? Aquellos que Dios sabe a ciencia cierta quiénes son los de Él. Por eso es que los reformadores decían iglesia visible, iglesia invisible. Y ahí en ese contexto nosotros también podemos decir todos los que se acercaron al monte de Sión, no necesariamente van a ser aquellos que estén inscritos en los cielos. ¿Ya? Adelante, hermano Guillermo. Por lo que voy entendiendo, en el contexto de la disciplina a que estaban sometidos los creyentes de ese tiempo, el autor acá a los hebreos en el capítulo 12 pone como ejemplo supremo, ya lo hemos visto al principio, a nuestro Señor, ¿ya? Y lo pone como sumo ejemplo que Él sufrió, ¿ya? Nunca nadie ha sufrido tanto como Él. Y después Él desarrolla, tomando pasajes del Antiguo Testamento, el tema de la disciplina y nos da a entender que los creyentes, los que son hijos, esos van a soportar la disciplina. Y en ese contexto me da la impresión a mí de que una vez que pasa la disciplina, se genera en ellos un fruto que es apacible de justicia, ¿ya? Y de esa manera ellos en esa disciplina participan de la santidad del Señor, ¿ya? Entienden lo que es la santidad de Él. Y otros, me parece a mí que en otros podría pasar lo que dice después, cuando dice mirad bien, no sea que alguno, entonces aquí es mirad bien, aquí mirad bien a todos, porque puede ser que alguno que no pasa esto de la disciplina, entonces brota en ellos un corazón amargo, ¿ya? Y empieza a estorbar a otros y empieza a contaminar a muchos. Por eso que después dice, y por esa amargura de ese alguno, muchos, aquí está el contraste de alguno con muchos, sean contaminados. Entonces, y él le dice, mirad bien, ¿ya? Entonces ahí está el hecho de que, claro, entre nosotros los creyentes, bueno, y en ese contexto ellos deberían también ocuparse de que alguno que esté viviendo la misma disciplina que estaban viviendo ellos, puede ser que en alguno de ellos se genera esa raíz de amargura y empieza a estorbar a muchos. Y entonces después pone el ejemplo este del fornicario
Esaú, profano, y nos hace ver ahí que vende su primogenitura. Y claro, en ese contexto, entonces estos que tienen raíz de amargura y que son aparentemente, por lo que se alcanzo a entender, son pocos, pero que pueden hacer que estorban a otros, ¿ya? Y me parece que en base a esto, y es muy parecido a todas las advertencias que hemos visto en el libro, en el escrito a los Hebreos, que también antes, en el capítulo 3, ya también había hablado del corazón duro, el corazón incrédulo. Entonces me parece a mí que la disciplina muestra eso. La disciplina pareciera ser que hace como un coladero. Entonces los que soportan la disciplina ya son los que obviamente son hijos, como ya había dicho antes. Y a esos hijos, ya, en base a eso, a esa situación de que algunos, ya puede ser que alguno, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, entonces, en base a eso, que puede ser que haya alguno allí, hay otra razón para, me parece a mí, para mostrar que no debería tener un corazón endurecido, no debería tener un corazón amargo. Y dice, pone el ejemplo, aunque pone el ejemplo de Esaú que vende su primogenitura, pero de los versículos 18 en adelante, al contrastar lo que es el antiguo pacto con el nuevo, entonces se nos dice en el versículo 18 que no os habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, a la ley en el Sinaí. Al pueblo se le prohibió acercarse al monte, y eso es lo que está diciendo allí. Entonces dice, oye, ustedes no se han acercado al monte donde se veía algo muy terrible. Y el contraste es, me parece a mí, que para que si hay alguno todavía que tiene su corazón amargo, mostrarle que no se acercó a la ley donde es condenado, sino que se acerca al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y por eso que la advertencia después, en el versículo 25, se le dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Entonces ahí hace el contraste del nuevo pacto. Y si hay alguno que tiene el corazón duro, me parece que es la última advertencia, poniendo la responsabilidad en él, ¿ya? De que se está acercando ahora a algo mucho mayor que lo que pasó y donde se les prohibió acercarse al monte Sinaí, la ley es mucho mejor, pero como es mucho mejor y como hemos visto también en los capítulos anteriores, el hecho de despreciar el nuevo pacto, despreciar al Hijo de Dios, los bienes venideros, la ciudad celestial, la Jerusalén de arriba, etcétera, como es mucho mejor, entonces obviamente que es el castigo, la retribución igual va a ser mucho peor, mucho mayor para ese que se pueda haber endurecido por el pecado, porque no soportó la disciplina, ¿ya? Y me parece a mí que por ahí va, es lo que he podido comprender hasta ahora. Eso, hermano Andrew. Claro, en ese sentido, efectivamente, viene hablando de la disciplina. Y es importante también porque si vamos viendo la estructura un poco de lo que va a hacer el autor de los Hebreos o de lo que hace, él va a hablar por secciones, aunque es todo, va a hablar por secciones. De una u otra manera va a ir haciendo como separación entre los temas que va a ir tocando, pero es uno solo. Es o te sujetas a la ley o te sujetas a este nuevo pacto que hay en Cristo, ¿ya? Entonces, por eso es que se nos decía, porque si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, iba a ser un poco lo mismo que va a hablar de la gracia. No sea que alguno sea privado o deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, algunos recibieron el conocimiento de la verdad, pero pecaron voluntariamente. Ya siguen pecando voluntariamente. Ustedes se acercan a esta gracia, la ven, la palpan,
pero no son. Y es lo mismo que pasaba en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo contemporáneo del autor a los hebreos, que algunos veían los milagros, el mismo Señor Jesús dijo, ven los milagros, pero su corazón está endurecido. Escuchan las parábolas, ven que el reino está cerca, pero no son. No son porque no les es dado, no les es dado el conocerlo, el entenderlo. Entonces, por más que estén en esa gracia, por más que la puedan llegar a ver, a experimentar junto con otros, no son parte de lo que acaba de decir el autor, no son parte de aquellos que están inscritos en los cielos, ¿ya? Por eso es que los reformadores decían la iglesia visible versus la iglesia invisible, ¿ya? Entonces, en ese sentido es súper importante ver el contraste grande que hay entre la ley, y por eso es que el fin de la ley es Cristo, por eso es que el creyente, nosotros hermanos, ninguno está sujeto a la ley bajo ningún punto de vista, porque uno, no somos judíos, y dos, en el contexto del Señor Jesucristo, nosotros estamos en Él, no estamos en la ley. Adelante, hermano Guillermo. Lo que llama la atención es que a la nación de Israel, cuando se le entregó la ley, se le prohibió al pueblo acercarse al monte. Y aquí el autor a los hebreos dice que se acercan ahora. A ver, ¿dónde está el versículo? Sino que os habéis acercado. Ahí, el En el versículo 22. 22, claro, el contraste. A la ley, cuando se entregó la ley fue Moisés el que subió. Aquí, ahí el pueblo quedó lejos, no podía ni siquiera tocar el monte. En cambio acá se dice que os habéis acercado. Os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo. Ahí es todos los hijos de Dios ahora tienen acceso a la ciudad del Dios vivo, al monte Sión, la Jerusalén celestial. Ese contraste también es importante. En el contexto se ve eso, que también lo da en todo lo que ha escrito el autor, mostrando la superioridad de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, como mayor que los ángeles, que Abraham, que Moisés, etcétera, que el día de reposo, y las advertencias y la exhortación que da el autor va más o menos por ahí. Aquí lo ve en el contexto del sufrimiento, de la disciplina que estaban teniendo los creyentes del primer siglo, antes del año 70, y ahí es de nuevo como pone al Hijo de Dios, ¿ya? Que se sentó a la diestra, pero antes de haber efectuado la purificación, antes de haber sufrido, antes de haber pasado por Getsemaní, antes de haber soportado todo, y perfeccionó la obediencia. Y aquí, si hay alguno que se endurece por la aflicción, por la prueba, por la persecución, la tribulación que esté pasando, el ejemplo supremo siempre es nuestro Señor. Por eso que decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso. Sí, así que eso, hermanos, lo dejamos hasta acá por la hora. Quedamos entonces en el versículo 22 y ahí el jueves vemos y la pregunta va a quedar hecha ahora. ¿A qué se refiere a la iglesia de los primogénitos? A la iglesia de los primogénitos. Entendiendo que acá Esaú vendió su primogenitura y acá dice que nosotros somos la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. Y ahí para que le demos una vuelta también a eso, ¿qué significará a la iglesia de los primogénitos? ¿Ya? Eso, hermanos. Vale, vale.